Bueno, aquí estamos, así que pues tengan todos y todas pues muy buenos días, ¿verdad? Sean bienvenidos a una sesión más de Fundamentos de Programación. El día de hoy pues es el martes 14 de junio, ¿verdad? Ya estamos pues, prácticamente 15 días de terminar las clases, 16 días de terminar las clases de exámenes finales y pues bueno, ahí ya terminaríamos pues su primer ciclo en la universidad, ¿verdad? Em, Así que pues antes de empezar, ¿verdad? Eh, Quisiera hacerles la pregunta, ¿qué tal fueron al CONIA? ¿Fueron al Congreso? ¿Lo visitaron? De las personas que fueron, ¿cuáles fueron sus impresiones? Cuéntenme, ¿les gustó? ¿Hubo alguna charla? No sé, quiero saber, esa es más curiosidad mía. Bueno, lo vamos a ver en la tarea que entregaron, ¿verdad? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo quisiera escuchar sus impresiones? Bueno, y otra cosa, si no se escucha bien, tengo un micrófono un poco diferente ahorita, así que ahí me confirman por si en algún momento se va el audio o algo así. Samuel menciona que estuvo interesante, que chido, me alegra. ¿Qué charla fuiste, Samuel? Sander, ¿fuiste los 2 días? Ah, perfecto. Sonido ambiental, esa fue con el maestro Huguet, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Los demás, ¿qué tal? ¿Qué cuentan? Ah, la de cine, esa fue, creo que despuesito de las inaugurales, ¿no? Creería que sí. Ah, cabal, sí, pues sí. A esas son las que estuvo llena. Tal vez me viste ahí afuera ordenando a la gente. Bueno, pues entonces, pues me alegra, ¿verdad? Ahí de las personas que han comentado, han mencionado que les han gustado. Así que pues esperemos que los demás pues también les haya sido de su agrado el evento. Bueno, entonces para ya ir comenzando con lo nuestro, ¿verdad? Ubicarnos un poco temporalmente, ¿verdad? Estamos aquí en el 14 de junio. Pues prácticamente, como les menciono, son las últimas 3 semanas de clase, ¿verdad? Ya son las últimas 3 semanas y pues ahí se acabó, ¿verdad? Entonces, solo para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿verdad? El corto práctico, tengo entendido, ustedes están yendo esta semana, así que nos estaremos viendo por acá, ¿verdad? Quedan prácticamente una, dos, tres, cuatro, quedan 4 clases aparte de esta, al 20 y 21 de junio, no me acuerdo por qué no hay clase, pero le voy a confirmar este jueves, a ver si hay clase el martes o no, porque sinceramente no me acuerdo por qué no aparece aquí, ¿verdad? Pero si no, pues entonces eso, ¿verdad? Nos quedan solamente 3 semanas, ya nos vamos a adentrar a más temas en lo de, ¿cómo se llama? En la programación de C++, ¿verdad? Hoy vamos a terminar ya de, de afianzar todo el término de la modularización, es decir, dividir en funciones, etcétera, etcétera. Vamos a hacer más ejemplos, ¿verdad? Vamos a hacer ejemplos ya un poco más largos para que vayamos siempre familiarizándonos con esto. ¿Qué temas nos quedan? Nos quedan los temas de registros, es decir, variables creadas por nosotros mismos, donde podemos crear varios campos. Nos quedan temas como arreglos, nos quedan temas como punteros, como acceso a archivos, ¿verdad? Quedan cosas un poco más interesantes, ¿verdad? Así que bueno, pues eso, y solo recordarles, ¿verdad? Tanto esta como la otra semana tenemos cortos prácticos. Si alguien no puede ir, pues el diferido es el 1 de julio. Y pues el examen final es el 7 de julio, ¿verdad? Y el examen diferido, el examen final es el 14 de julio, ¿verdad? Y con eso, pues, terminamos la materia, ¿verdad? Así que, pues, eso. Y bueno, pues antes de comenzar ya con el contenido de hoy, no sé si hay algún aporte, alguna consulta, pregunta, duda, queja, chambre, chiste. ¿Estamos bien? Daniel, adelante. Buenos días, ingeniero. Mi pregunta era cómo era para copiar mi código de GitHub, porque yo fui al corto práctico el viernes, Ujú. pero quedó obviamente en la compu de allá, ¿verdad? Sí. Entonces quisiera hacerle unos retoques, pero ya acá en mi casa. Ujú. Tú colocaste el código en tu GitHub y tú quieres descargarlo del GitHub. Ajá, sí.
A ver, perfecto. Entonces, hagamos un ejercicio por acá. Vaya, lo voy a hacer yo con el repositorio de la materia, ¿verdad? Con el que ya tenemos. Es lo mismo con todos los demás repositorios. Entonces tú tienes aquí el repositorio en GitHub donde está todo el código que tú quieres descargar en tu computadora. Entonces tú te vas a algún lugar. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a crear una carpeta en mi documento que se llame prueba GitHub, por decir algo. Entonces tú aquí quieres crear una carpeta donde descargues todo el código de tu repositorio. Entonces son dos pasos. ¿Verdad? El primero, tenemos que irnos en todos los repositorios nos aparece aquí un botoncito color verde que dice code, ¿verdad? O código en español. Entonces aquí nos dice, hay varias opciones, ¿verdad? Digamos, la opción más idónea, que es la que vamos a usar nosotros, es la de clonarlo, ¿verdad? También nosotros pudiéramos descargar el zip, ¿verdad? Y lo que hace es descargar todo en un zip, ¿verdad? Pero lo más idóneo es clonarlo, ¿verdad? Vamos a ver que incluso es más sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí nos da un enlace, ¿verdad? A lo que es el repositorio. Entonces, le damos clic aquí en este botoncito que aparece en el lado derecho para copiar. Es más, se ve, ahí me dice copy, copiar. Y entonces yo me vengo aquí a mi carpeta donde yo quiero copiar donde quiero descargarlo, donde quiero clonarlo. Le doy clic derecho y si yo ya tengo instalado pues el Git para Windows, entonces me aparece una opción que se llama Git Bash Here. ¿Ya? O en otras palabras, abrir una consola de Git aquí, ¿verdad? En esta carpeta. Entonces yo selecciono esa opción y me sale efectivamente esto, ¿verdad? Es una consola. Van a ver que es un poco diferente de la consola del Windows. Por ejemplo, la consola del Windows que yo lo accedo con CMD, para empezar está blanco y negro, me dice Microsoft Windows, que no sé qué. En cambio aquí, esta podemos ver que hasta el icono cambia, ¿verdad? Este es el icono de Git, en cambio que en el otro es el icono, pues, del Windows, ¿verdad? Para que vean que son diferentes. Ya habiendo entrado a esta consola, entonces escribimos git espacio clone, ¿verdad? O clonar, ¿verdad? Espacio, y después le damos pegar. ¿Verdad? Entonces pegamos nosotros lo que copiamos previamente de la página, le damos enter, ¿verdad? Y si nosotros tenemos acceso ¿cómo se llama? Al repositorio y todo, entonces si se fijan fue muy rápido, ni un segundo se tardó. También que los archivos que tenemos son súper livianos. Y ya está, ¿verdad? Entonces ahora entro aquí a la carpeta y aquí están absolutamente todos los archivos. ¿Verdad? Y pues eso fue para descargarlos. Ahora bien, digamos que nosotros quisiéramos hacer algún cambio, queremos agregar uno nuevo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a crear uno nuevo. Uy, vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, nuevo archivo, por ejemplo. Ahí. Creo un nuevo archivo y voy a poner aquí adentro, esta es una prueba. Solo por entonces tú ya habiendo descargado los archivos del repositorio, tú le puedes hacer los cambios que tú quieras, tú puedes modificarlo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces ahora, el cambio que yo acabo de hacer es crear un nuevo archivo que se llama nuevo archivo, con un pequeño texto de prueba. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es regresarnos aquí a la consola y entonces vamos a escribir git. Esto no sé si puedo hacer más grande la letra. Pero déjame ver. Ah, aquí está, lo puedo hacer más grande. 12, no sé. Okay. Ah, ahí está. Ahí lo pueden ver ya más grande. Va. Entonces, vaya, voy a hacer el siguiente comando. Ahora, yo ya habiendo hecho todos los cambios que yo quiero hacer, voy a escribir git, voy a escribir status para ver qué cosas son las... Ah, sí, esa es otra cosa. Vaya, esta consola, sí, ahí es error mío. Esta consola yo la abrí aquí en la carpeta exterior, ¿se acuerdan? Cuando no había nada. Entonces, esa consola la tengo que cerrar. Ese ya no me funciona. Ahora, yo tengo que entrar a la carpeta, ¿verdad? Y ya adentro de la carpeta, volver a hacer lo mismo. Clic derecho, git bash here. Entro aquí. Y entonces ahora ya visualmente es la misma consola, ¿verdad? Pero esta yo ya la abrí dentro.
¿verdad? Entonces, ahora sí, ahora yo escribo git status y ahora me va a salir un pequeño resumen con los cambios que yo le he hecho, ¿verdad? Me va a decir, has creado estos archivos, esto lo has modificado, esto lo has eliminado, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, leemos lo que dice aquí. Entonces, por ejemplo, aquí me dice un tracked file, es decir, archivos nuevos, ¿verdad? Que no están en el repositorio. Aquí me dice nuevo archivo.txt. Y aquí me dice, tienes que escribir git add y luego el nombre del archivo. Entonces, yo escribo git add y como solo hay un nuevo archivo, ¿verdad? Entonces me lo va a autocompletar. Git add nuevo archivo. Vale, entonces ahora después le doy enter para decir que lo quiero añadir. Si hubieran varios archivos, por ejemplo, digamos, si yo aquí creara un nuevo archivo, voy a poner nuevo archivo 2, por decir algo, yo puedo hacer todos los cambios que quiera. Entonces vuelvo a hacer otro git status y ahora me va a salir, hey, mira, aquí hay un nuevo archivo 2 que todavía no lo has añadido. Entonces hagámoslo. Git add, como solo tengo uno, pues me lo autocompletar. Git add nuevo archivo 2 txt. Listo, entonces si fueran 30 archivos, pues hago eso 30 veces. Git add archivo 1, git add archivo 2, git add archivo 3, etcétera, 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 con todos los nuevos que he creado. Y entonces, ¿cómo sé cuando yo haya terminado? Porque yo voy a hacer un git status y todo me va a salir en verde. ¿Se fijan? Ahora ya todo me sale en verde. Es más, me dice aquí, cambios para ser comiteados, cambios para ser actualizados en el repositorio. Es decir, ya configuré todo lo nuevo que había que configurar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es un commit, es decir, hay que poner un pequeño comentario, una pequeña descripción, que es lo que estoy haciendo. Y esto lo hago con git commit -m para decir el mensaje. Y aquí lo pongo, añadir archivos de prueba. Solo por poner algo, hay que ponerlo lo más mnemónico posible. Bueno, entonces ahorita yo ya tengo listo todo el paquete, por llamarlo de alguna forma, listo para subirse al repositorio. Entonces, pero no lo he subido todavía. Por ejemplo, si vengo aquí y refresco el repositorio, si fija, aquí me dice que el último cambio que he hecho fue hace 12 días. Entonces, ahora yo voy a hacer un git push. Mira, ya este es el último comando para ya literalmente solo subir. Hago un git push y lo que voy a hacer es literalmente pues, subir las cosas. Entonces, recordemos, git status para ver los archivos que he modificado, archivos nuevos. Git add para decir si lo quiero subir. Git commit para poner un pequeño comentario. Y finalmente git push para subir. Entonces ahora vengo, ahora sí ya puedo refrescar aquí el repositorio. Y aquí me dice, el último cambio es añadir archivos de prueba hace un minuto. Y lo voy a buscar. ¿Dónde está? Aquí está. Ese nuevo archivo. Aquí está, esta es una prueba. Entonces ya hice todos los cambios que yo quería. Y digamos que me equivoqué, quiero borrar algo que está ahí. Bueno, entonces primero me vengo aquí a mi repositorio, lo voy a borrar de aquí. Mira, por ejemplo, borro el archivo 2. Pues. Entonces, voy a escribir un clear para que nos quedemos limpios otra vez. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para ya quedar claros con este tema. Hago un git status para ver qué es lo nuevo. Y aquí me dice, hey, borraste tal archivo. Bueno, entonces voy a poner git, lo que me diga aquí, git rm, porque en este caso lo borré. Nuevo archivo 2txt. Eso lo hago tantas veces como sea. Ahorita solamente le hice un cambio. Voy a hacer otro git status y ahora todo me sale en verde. Perfecto, entonces estoy listo para comitar. Git commit. ¿Ya? Y le pongo eliminar archivo de prueba. Pongo un pequeño comentario, pequeño pero bastante significativo. Y finalmente un git push. ¿Ya? En git push lo que hace ya realmente realiza los cambios. Y bueno, ahora me vengo aquí a mi repositorio, lo actualizo y aquí me dice, el último cambio que he hecho es eliminar archivo de prueba hace 12 segundos y se fijan ya no está, solo está mi nuevo archivo que es el que creé hace 2 minutos. Y entonces de esta forma pues pueden descargar sus archivos, actualizarlos y subirlos, pueden borrar y todo eso. ¿He sido claro? ¿Estamos bien con esto? Sí, muchas gracias.
Perfecto, Daniel, un gusto. Ujú. Y bueno, y ahí lo cerramos. Vale, entonces, pues empecemos, ¿verdad? Ya con el tema, que prácticamente es una continuación de lo que estábamos viendo antes. Solo, Kelvin, adelante. Una pequeña consulta respecto que en el sistema de registro de notas hay una parte que sale evaluación práctica que tiene el 30% de la nota. ¿Eso qué Sí, es? Es la sumatoria de las... es un del- promedio de los 5 cuartos prácticos. ok, ok, sí. Gracias. Ujú, ujú, exactamente. Sí, digamos, ahí no les aparece nota todavía porque no hemos terminado todos los cuartos prácticos. Ya. Eh, bueno, las notas de su parcial, de su segundo parcial, esas sí ya están. Eh, no las hemos subido porque, sinceramente, he estado ocupado con otras cosas, pero las notas ya están. Lo único que falta es ya subirlas. Eso sí ya estaría en el transcurso del día de hoy, ¿verdad? Hoy por la tarde van a estar. ¿Verdad? Ahí sí he pasado ocupado con otras cosas, pero hoy mismo van a tener ya sus notas. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Ah, bien, ok. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Con lo que vimos en la sesión anterior, ya para ponerle un nombre, ¿verdad? Ya un término. Si se recuerdan, lo que estuvimos viendo eran funciones, ¿verdad? Vimos que existían funciones, existían procedimientos. ¿Alguien de aquí recuerda cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? Hola, hola, ¿están ahí? José Andrés, David Alejandro, Miguel Que la Alejandro, función Graciela. devuelve un valor, Exacto. Y un procedimiento. solo lo ejecuta. Exactamente. Muchas gracias, Miguel. Tal cual como mencionó el compañero. Las funciones devuelven algo, mientras que los procedimientos no. Es decir, los procedimientos van a ser tipo void, en cambio las funciones van a ser de algún tipo en particular, tipo int, tipo string, tipo float, tipo double y muchas otras cosas. Ahora, las funciones pueden tener, es más, aquí está. Aquí se mira bastante bonito. Bueno, recordemos la sintaxis porque esta sintaxis la vamos a estar usando en los siguientes 3 ciclos. Vean, vean, tenemos nuestro tipo de retorno, ¿verdad? Que como ya mencionamos, si se trata de un procedimiento y no devuelve nada, es void. Si se trata de una función y devuelve cosas, pues el tipo de dato. Luego colocamos nosotros el nombre de la función. Tratemos de ser lo más mnemónico posible, también lo más resumido posible, ¿verdad? Luego ponemos una lista de parámetros. Las funciones pueden o no tener parámetros. La sesión pasada hicimos varias funciones. Algunas tenían parámetros, otras tenían uno, otras tenían dos, otras tenían tres, ¿verdad? Luego adentro de las funciones vamos a colocar nosotros cualquier cantidad de instrucciones, sentencias. Nosotros aquí adentro podemos poner cualquier cosa que nosotros queramos. Podemos poner ifs, fores, whiles, switches, etcétera, etcétera. Y ahora bien, si hay algo que retornar, pues entonces colocamos return y el valor que hay que retornar. Si no hay nada que retornar, entonces obviamos el retorno. Y pues eso, entonces ahora solo para ya darle un nombre a esto, pues esto lo conocemos con el nombre de programación modular. También se le conoce con el nombre de divide y vencerás. Es decir, nosotros tenemos un problema grande, un problema que, que pudiese estar formado por varios problemas pequeños individuales, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que vamos a hacer, por ejemplo, como menciona aquí este diagrama de acá, un enfoque pues bastante sencillo, la verdad, pero bastante poderoso, es agarrar nuestro problema grande y dividirlo en sus problemas más pequeños. Por ejemplo, un problema que sea solo demostrar el menú y pedir una opción al usuario. Otro problema que sea ejecutar ya la primera opción del menú. Otro que sea ejecutar la segunda opción del menú, la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. Y entonces luego nosotros hacemos una función para cada subproblema. Entonces de esa manera es mucho más ordenado que si hacemos un solo
cortina de código de muchas líneas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo tenemos separado. Es decir, en una función resolvemos solo este problema, en otra función resolvemos solo este otro problema. Entonces a eso se le conoce con el nombre de, el nombre formal, pues, programación modular, y el nombre, pues, más coloquial, ¿ve? Divide y vencerás. Y pues eso. Ahora bien, existen principalmente dos formas de poder ver esto. Por ejemplo, además los programas que estamos haciendo nosotros, que tampoco son tan grandes, ¿verdad? Los sumos serán de unas 100 líneas de código. Entonces, con que estén todo ordenado en funciones dentro de un mismo archivo, pues es suficiente, pues, porque tampoco estamos haciendo problemas tan grandes. Pero si nosotros tratáramos ya con un problema ya mucho más grande, que ya requiriera cientos o miles de líneas de código, que los hay, que son muy comunes, entonces ahí ya se vuelve muy desordenado hacer esto en un solo archivo. Entonces, en siguientes clases vamos a ver un término que se llama archivos de cabecera. No es complejo, la verdad. Que lo que vamos a hacer es, en vez de poner varias funciones en un solo archivo, lo que vamos a poner es, imagínense ustedes un sistema algo ya complejo. Por ejemplo, imagínense el sistema de inventario de Viderí, de Freon, de Simán, por ejemplo. El sistema de ventas que le lleva todo eso. Por ejemplo, ahí son ya son un montón de cosas que considerar, qué proveedores, qué el inventario, qué las ventas, qué los descuentos, qué facturación, etcétera, etcétera. Entonces, ya por ejemplo, me atrevería a decir que los programas que manejan ellos, el programa que maneja Walmart, por ejemplo, en las cajeras del Walmart, pues llevarán un par de miles de líneas de código. Entonces, eso ya se vuelve ineficiente tenerlo en un solo archivo. Entonces, lo que haríamos en esos casos sea, por ejemplo, un archivo que sea solo facturación, otro archivo que sea solo inventario, otro que sea solo cobros, otro que sea solo descuentos, otro que sea solo interacción con el usuario, etcétera, etcétera. Y es más, si un problema fuera muy grande, como el diagrama de aquí abajo, pudiésemos incluso subdividirlo en otros problemas más chiquitos. Por ejemplo, digamos, si fuera proveedores nacionales, proveedores internacionales. Me estoy inventando cosas, solo por hacerles la idea. Entonces, a lo que quiero llegar es que el primer paso para llegar a un programa modular grande, un programa modular complejo, es la división en funciones. Entonces, y quiero que, pues, si hay algo que quiero que salgamos ya con bastante práctica de esta materia, pues es las sentencias básicas, verá que será el if, el for, el while, el switch. Quiero que ya salgamos con práctica de eso y también de funciones, que son quizás las cosas que vamos a estar utilizando en cualquier lenguaje de programación que utilicemos en el presente y en el futuro. Entonces, pues eso. Entonces, hagamos, hagamos un par de ejercicios. El primero que se me ocurre, ¿verdad? Es, no sé si ya les había hecho uno de, ¿cómo se llama esto? Uno para calcular el CUM. No sé si ya se los había, no sé si se los había mencionado. Ya han calculado su CUM a todo esto. ¿Saben qué es el CUM? El coeficiente de unidad de mérito. No me acuerdo si ese ya lo hicimos. Dicen que no. Ok. Va, entonces hagamos ese programa. Veamos. Me acuerdo que tenía una. Aquí está. Aquí está. Va, empecemos con un programa pequeño y después hagamos uno ya un poco más largo. Vaya, para empezar, bueno, pero no hemos hecho este programa, pero sí saben que es el PUM, una pregunta. En las charlas que tuvieron con el director de carrera, recuerdo que se los tuvo que haber mencionado. Se los comento, ¿verdad? Así, para cultura general. El CUM es algo así, es un número, en resumidas cuentas, el CUM es un número. Mira, es un promedio de todas las evaluaciones, de todas las materias, de todo lo que ustedes cursen en la universidad. Entonces, es como la forma de resumir todas las evaluaciones que ustedes han hecho en un solo número.
Entonces, el cum es importante, es como un promedio, ¿verdad? Para ser estrictos, sería un promedio ponderado, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos cómo calcular el cum. Entonces, vaya, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que menciona la UCA, es más, se lo voy a colocar acá. Es el archivo que coloca la UCA. Este es un estudiante de primer ciclo de una carrera, supongo yo que de economía, diría yo. Lleva 4 materias. Lleva fundamentos de administración, introducción a la economía, principios de contabilidad y principios de matemáticas. Este estudiante llevó 4 materias en su primer ciclo, así como ustedes. Ustedes llevan, ¿qué llevan ustedes? Llevan fundamentos de programación, discreta 1, creo que elementos para el estudio de la ciencia y la tecnología, y precálculo o cálculo 1. Creo que eso sería. Entonces, el estudiante aquí en cuestión obtuvo estas notas, 8.2, 7.4, 5.8 y 6.6. Y llevó estas unidades valorativas. Entonces, lo que se hace primero, ¿verdad? La nota obtenida, pues ese es un dato de entrada. Las unidades valorativas, eso es un dato de entrada. Entonces, lo que se hace es calcular las unidades de mérito. Que aquí explicamos en el paréntesis. Es la nota obtenida multiplicada por las unidades valorativas. Es decir, 8.2 por 3 me da 24.6 y así sucesivamente. Ahora lo que hacemos es calcular las dos sumatorias. Ya calculamos una sumatoria para las unidades valorativas, calculamos otra sumatoria para las unidades de mérito, ya que no es nada más que sumarlas. ¿Ya? Hay que usar un acumulador, recuerden los acumuladores, y luego pues hacemos una división. ¿Ya? Dividimos la sumatoria de las unidades de mérito con la sumatoria de las unidades valorativas. Podemos ver aquí 103.8 entre 15 y entonces me da un número. Entonces ese número es el resumen de todo el ciclo. Ese número es el cum. Entonces, pues ese es el cum. Entonces, hagamos un pequeño programa que tenga un menú y que después yo pueda calcular el cum. ¿Qué les parece? Voy a hacer aquí un archivo. Voy a hacer no. Cálculo cum se puede. Bueno, entonces tenemos este problema, ¿no? Que es el que queremos resolver. Puedo poner por acá. Aquí estoy. Bueno, entonces para empezar, tenemos nuestro problema grande, que sería el, el preguntar al usuario qué es lo que desea hacer, si desea seguir o si desea calcular su com o si desea salirse. Y digamos, si el usuario ya me responde de que sí desea calcular su cum, pues entonces pues calcular el cum. Entonces, en ese caso, digamos, yo veo yo veo cómo subdividirlo en dos pequeños problemas. Uno es el primero que les mencioné, ¿verdad? Mostrarle como una especie de menú al usuario, donde el usuario diga si quiero continuar o no, ¿verdad? No deseo continuar. Y el otro es ya el cálculo propiamente. Entonces, ahorita imaginémonos que ya tenemos esas dos cosas hechas, ¿verdad? Creemos nuestra función. Si nos recordamos nosotros la sintaxis de las funciones, voy a poner acá. Entonces, necesito una función que lo que haga es preguntarle al usuario si desea continuar o no. Y eso, entonces, les pregunto, muchachos, ¿qué tipo de dato debería devolver esa función? ¿Debería devolverme nada? ¿O un entero? ¿Un string? ¿Un booleano? ¿Qué debería devolverme esa función si yo lo que quiero es saber si sí quiere continuar o no quiere continuar? Fabi menciona el float.
En el caso del float no sería, porque el float sería devolver, por ejemplo, un número real, en ese caso no. Un entero pudiera ser si hubieran varias opciones. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos nuestro programa más grande, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, ahí sí un int sería idóneo. José y Miguel dieron con la respuesta, sería un booleano, porque yo quiero saber si el usuario desea continuar o no. Es decir, solamente hay dos opciones. Entonces, yo voy a escribir bool. Por eso, porque solo deseo saber si desea continuar o no. Ahora, el nombre de la función tiene que ser corto, pero bastante mnemónico. Por ejemplo, sería, podríamos poner usuario desea continuar. Lo podemos haber hecho mejor, pero ya pongámosle así. El usuario desea continuar, ¿sí o no? Ahora, ¿hay algún tipo de parámetro? Pues la verdad es que no, porque el usuario es el que me va a dar las cosas. En este caso no tenemos ningún parámetro. Ok, entonces ahora aquí voy a poner en el cuerpo de la función. Entonces ahora imaginémonos que esa función ya está hecha. Bueno, dicho sea de paso, yo tengo que retornar algo. Voy a retornar true. Después lo voy a cambiar. Imaginémonos que esa función ya está hecha. Supongamos que esa función ya la desarrollé y ya está perfectamente funcionando. Ok, entonces ahora necesito crear la otra función. Vale. La otra función lo que va a hacer es calcularme el cum. Y como yo les mostré aquí, verá, el cum, por ejemplo, en este caso es 6.92, es un número. Entonces ahora les pregunto, muchachos, ¿qué tipo de dato debería devolverme esta otra función? Double. Exacto, no alcancé a ver quién lo mencionó, pero Fui yo. tiene la razón. ¿Quién lo mencionó? ¿No? Ah, Kelvin, muchas gracias. Entonces, debería devolver un double, un flotante, o sea, cualquier tipo de dato que me devuelva un real. Entonces, ahora ese le voy a poner de nombre cálculo del Q en mayúsculas, porque tiene que ser mayúsculas. En este caso yo tengo dos opciones. Puedo pedir la lista de parámetros, puedo pedir toda la cantidad de notas, pedírselo como parámetro, pero mejor voy a optar por no pedirlo como parámetro y en cambio pedírselo al usuario ahí adentro. ¿Por qué? Porque no sé cuántas materias inscribió el usuario, no sé si inscribió 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es pedírselas a él. Y voy a poner cuerpo de la función. Y ahorita voy a devolver un número, por decir algo, voy a devolver 10.0. Después lo voy a cambiar. Entonces, ahorita ya tengo aquí mis dos funciones. Ya, todavía no funcionan, ya no las he implementado, pero ya tengo como los cajones, ya los subdividí en dos problemas pequeños. Ahora, el paso que voy a hacer ahorita, este es muy particular de C++, que es que nosotros tenemos que colocar los prototipos. ¿Se recuerdan qué eran los prototipos? Los prototipos es escribir la firma de la función antes de nuestro main, acompañado de un punto y coma, que era la firma. Es decir, es todo esto que está aquí, el tipo de dato, el nombre de la función y los parámetros. Eso lo copiamos, lo pegamos ahí arriba y le ponemos un punto y coma. Bueno, esto lo copio, lo pego aquí arriba y punto y coma. Entonces aquí lo voy a poner. Este serían, bueno, la palabra que hice ahorita eran los prototipos. Prototipos de las funciones. Esta sería mi función principal, que es el main, ¿verdad? El main es principal. Y después ya implementación de las funciones. Entonces, mi programa ahorita se ha dividido en estas tres partes. Los prototipos, que no es nada más que la firma de las funciones. Mi función principal, que es donde voy a colocar yo todas las cosas. Y abajo las funciones, la que ya voy a ver específicamente cómo crear. Entonces, este ejemplo es pequeño, sí, pero la estrategia que acabo de utilizar, pues eso es perfectamente aplicable a cualquier otra, a programas incluso mucho más grandes. Hasta ahorita me doy a entender, hasta ahorita hay alguna pregunta.
Todo claro. Gracias, Anderson, Fabio y Miguel. Perfecto, estamos bien. Ok. Entonces ahora hagamos en nuestro main un pequeño programa que lo que haga es que mande a llamar las otras funciones. Es decir, primero voy a hacer un pequeño saludo. Sería bienvenido a la calculadora de Q. Coeficiente de unidad de medida. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer es un while, ¿verdad? Se recuerdan de los while, ¿verdad? Los while son una sentencia repetitiva en base a una condición. Es decir, si la condición es cierta, entonces el while se va a estar repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Pero si una vez mi condición sea falsa, entonces deja de repetirse. Entonces, ¿qué condición es la que yo quiero que sea verdadera? Sí o no, que yo ya tengo eso. Tengo la función usuario desea continuar. Así que si yo pongo usuario desea continuar y yo lo mando a llamar ahí, es decir, mientras el usuario desea continuar, entonces quiero que hagas algo. Si el usuario desea continuar 30 veces, pues 30 veces lo voy a hacer. Si el usuario desea continuar solo 2 veces, pues 2 veces lo voy a hacer. Entonces, esta función ya se comprometió aquí en la línea 20 a devolver un booleano. Y el while lo que espera es algo que le devuelva un booleano. Entonces, mientras el usuario desea continuar, él va a ir continuar. No sé si me voy a explicar con esto. Ahora, ¿qué cosa es lo que el while va a hacer? Es calcular el cum, ¿no? Y eso yo ya lo tengo en otro lado. Sí, yo ya lo tengo aquí adentro. Cálculo del cum.com. Entonces, sí o no, muchachos, es súper legible esto que está aquí. Mientras el usuario desea continuar, calculas el cum. Cuando el usuario ya no desea continuar, entonces ya no calcula el cum, me salgo. Es más, lo que voy a hacer es una pequeña despedida. ¿Ya? Voy a poner un out que tenga un buen día. Y aquí le voy a poner otro fin de línea solo para que se mire mejor. Y listo, joven. Entonces, en mi main es esto. ¿Sí o no? Le quiero que me respondan aquí, sí o no. Este main es súper legible. Es un saludo. Es, mientras el usuario desee continuar, calculo mi Q. Cuando ya el usuario me diga que no, pues ya no calculo nada. Y al final una despedida. Ya. Toda la lógica, ya todo el detalle, lo voy a poner dentro de la función. Pero para main, esto es muy legítimo. ¿Sí o no? ¿Qué opino? ¿Me doy a Sí, entender sí. con esto? Fabio, Miguel, Anderson, Kelvin, gracias. Perfecto. Vale, entonces ahora lo voy a ejecutar solo para que funcione aquí, creo. Vale, aquí está. Lo voy a detener. Ya me compilo. Vale, entonces ahora que ya tenemos los cajones, ya hemos dividido, divide y vencerás, de ahorita ya hemos dividido, ahora es hora de vencer. Entonces, vámonos a la función esta de usuario desea continuar. Entonces, para empezar, le voy a preguntar al usuario, ¿desea continuar o no? ¿Qué onda? Entonces le voy a poner, desea calcular su Q. ¿Qué le voy a poner? 1 para sí, 2 para... No, vamos a decir algo. Elegida 2 puntos. Uy, un punto. Y aquí le voy a poner un fin de línea para que se mire ordenado. Voy a crear, esto ya lo hemos hecho varias veces, ya. Voy a crear una variable que se llame opción. ¿Ya? No voy a inicializar en un valor solo por inicializarla, porque el usuario me la va a dar con el siguiente. No, este tendría que ser un entero. ¿Por qué? Porque uno va a ser para sí y dos va a ser para otro. Y entonces ahora le pregunto,
al usuario. Sería if. Vaya, aquí quiero que pongan atención, porque voy a hacer esto de dos formas diferentes y cada quien pues elige la que más le guste. Aquí lo que he hecho es, aquí, creo una variable llamada entero, una variable de tipo entero que se llama opción, opción igual a 0. Le pregunto al usuario, ¿desea calcular su cum? 1 para sí, 2 para no, y opción elegida. Y el usuario pues viene y me digita una opción. Bueno, entonces, if opción es igual a 1, no. Entonces, si opción es igual a 1, entonces aquí les pregunto, lo más legible es hacer esto, un retorno true. Else, o poner un else if. Bueno, esto será más fácil sería. No, por ejemplo, esta es una forma más sencilla, no muy ortodoxa. Eso, desea calcular su Q. Si la opción que me digitó es 1, entonces retorno true. Si lo que me digitó no es 1, pues entonces retorno falso. Se pueden hacer otras opciones. Por ejemplo, hay personas que dicen de que no es bueno tener más de un retorno dentro de la misma función. Entonces, en ese caso, digamos, nosotros pudiéramos tratar de respetar eso y decir bool respuesta igual a algo. Entonces yo voy a poner, si es 1, es decir, si el usuario si desea continuar, entonces respuesta igual a true. Si no, respuesta es igual a falso. Y después yo hago un retorno respuesta. ¿Por qué? Porque les comento, hay personas que mencionan de que no es bueno tener más de un retorno dentro de la misma función. Entonces, podemos tener esto acá. Vean, esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, es decir, ¿se acuerdan del operador ternario? Eso viene en el examen. Va, yo hago una pregunta, es decir, opción igual a 1. Después yo pregunto, ¿eso se cumplió? Va, si eso se cumplió, entonces retorname true. Pero si eso no se cumplió, entonces retorname falso. Por ejemplo, esta es mucho más resumida, digamos. Si el usuario me digitó 1, entonces sí. Pero si el usuario me digitó cualquier otra cosa, pues entonces no. Ahora bien, digamos, esto lo podemos ir perfeccionando mucho más. Si ustedes quisieran, en vez de 1 y 2, pedir letras, pedir S para sí, S mayúscula, S minúscula, N para no, N minúscula, N mayúscula, pues ustedes pudieran hacer un switch y así será más grande, más grande, más grande. Pero ahorita lo que quiero explicar es lo de las funciones. Entonces, lo voy a dejar aquí para, pues, para que sea más claro lo de las funciones. No lo quiero ir complicando más, porque ahorita el tema es este. Me doy a entender con esta función. En resumen, la función me devuelve true si el usuario me escribió 1, que es que sí desea calcularlo, y me devuelve falso si el usuario me digitó cualquier otra cosa, que es porque ya no desea continuar. ¿Me doy a entender con esta pequeña función? Les dejaría de tarea ahí a ustedes que practiquen y, por ejemplo, lo perfeccionen. ¿Qué pasa si lo quiero hacer con letras? ¿Qué pasa si lo quiero hacer con un switch? Etcétera, etcétera. Eso se lo dejo para que ustedes practiquen. Fabio y Kevin, muchas gracias. Estamos ahí. Bueno, entonces ahora pues yo ya tengo esta función. Entonces yo ya tengo la mitad del trabajo resuelto. Esta de acá. Voy a guardar. Vale. Aquí está. Es más, aquí esta función, se recuerdan, me devuelve, vamos ahora ya con la función de cálculo de cum. Esta función me devuelve un doble. Entonces, es más, aquí con este doble no hemos hecho nada. Entonces pudiéramos hacer algo. Out, cum, 2 puntos, cálculo del cum, ND. Es decir, lo que me devuelva la función, yo lo voy a mostrar aquí en consola. Bueno, no sé si me explico con el cambio que le hice aquí. Mi función me devuelve, está, mi función que yo tengo aquí, me devuelve el doble. Pero con el doble yo no hago nada en el main. Entonces yo lo que he hecho es ese doble, irlo a mostrar en consola. Ese fue el cambio que hice.
Entonces, ahorita que ya hicimos la función usuario desea continuar, ya mi programa pues está mínimamente funcional. Va a devolver un cum de 10. Sí, pero ya está mínimamente funcional. Ejecutémoslo. Vale, si fijan, aquí me menciona, bienvenido a la calculadora de cum, desea calcular su cum, 1 para sí, 2 para no. Le digo 1 para sí. Entonces ahora me dice cum 10. Perfecto. Ahora 1 para volverlo a calcular, sí, un 10. Y así, ¿cuántas veces yo escriba esto? Pues cuántas veces me va a devolver que sí. Y cuando yo le dijiste a cualquier otra cosa que no sea 1, entonces me dice que tengo un buen día. Y termino. ¿Y estamos bien? Quizá este lo voy a poner aquí para que me salga un enter aquí arriba. Ahí está, quería, ese uno quería que ese espacio quería que me saliera ahí. Aquí está. Y como dije otra cosa, tengo. Perfecto. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahorita vamos a ver ya cómo calcular el punto. Todo claro, Kevin, gracias. Recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento o con duda. Bueno, entonces, hagamos esto, hagamos el cálculo del punto. Bueno, para empezar, nosotros no sabemos cuántas, de antemano, no sabemos cuántas materias va a estar llevando el estudiante en cuestión. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden inscribir 3 materias, otras pueden inscribir 5. Entonces, primero preguntémosle cuántas materias va a llevar. Entonces sería, ¿cuántas materias ha inscrito este ciclo? Y le voy a quitar la tilde porque no me lo sé. Sería cantidad de materias inscritas. Vamos a poner cantidad de materias inscritas. Aquí está. La cantidad de materias tiene que ser un número entero, ¿no? Sería materias. Voy a inicializar en 0. Estas 3 líneas, pues algo que ya hemos hecho muchas veces. Más a materias igual a 0, cantidad de materias inscritas, materias. Ahora que ya tengo la cantidad de materias, entonces ahora ya puedo hacer alguna instrucción repetitiva, ¿verdad? Una vez por cada materia inscrita. Pero les pregunto, ¿qué sentencia nos conviene ocupar ahorita? ¿Qué sentencia repetitiva ocupamos cuando nosotros ya sabemos de antemano la cantidad de veces que vamos a repetir algo? Exactamente, como menciona José y Miguel, el for. Entonces, voy a hacer un for. Lo voy a inicializar en 1, ¿ya? Y lo voy a detener en qué, en menor o en menor igual. ¿Qué opinan? Si empiezo en 1, digamos que me respondieron que llevan 4 materias. Entonces se ejecuta con 1, con 2, con 3 y con 4. Entonces, con 4 sí se va a ejecutar, pero con 5 ya no. Entonces, ¿cómo sería? ¿Con menor o con menor o igual? Exacto, como Fabio menciona, con menor o igual, ¿verdad? Porque, digamos, si las materias son 4, 4 menor o igual a 4 es verdadero, pero 4 menor o igual a 5 es falso. Pues es exactamente lo que queremos hacer. Entonces ahora le preguntamos, sería, por cada materia le vamos a preguntar 2 cosas, la nota obtenida y las unidades valorativas. Ahora le pregunto. Es más, le voy a poner datos, materia, número y los puntos y un NDL.
Voy a poner nota obtenida. 2 puntos. Para la nota obtenida sería un double, ¿no? Double, pues sería double nota. Y voy a hacer lo mismo con las unidades valorativas. Solo que sería int. Int, ves, sería unidades valorativas. Listo. Entonces ahora, por cada materia, yo ya le he mencionado datos de la materia, número fulana de tal, 2 puntos, un enter, y después nota obtenida 2 puntos, unidades valorativas 2 puntos. Ya tengo esto. Ejecutémoslo solo para ver si todo va funcionando bien. Voy a poner aquí un clear y lo vuelvo a ejecutar. Esta opción elegida, 1, sí quiero hacer. El tema de materia inscrita, lo voy a poner 3. Datos materia 1, nota. Hagamos lo mismo que dice aquí. 8.2, unidades valorativas 3. Ahí está, miren, datos materia número 2. Todo va funcionando bien. 7.4, 4 unidades, 5.8, pobrecito de la materia, y 4. Ahorita me devuelve con un de 10 porque pues le he quemado un 10 ahí. Recordemos, el término quemado o un número quemado es un término que utilizamos los programadores para algo que le hemos dejado fijo. Es decir, algo que lo hemos escrito en el código y que ahí está, no va a cambiar. Entonces, eso es algo quemado. Ahorita, nosotros, en regla general, nosotros no queremos cosas quemadas, nosotros queremos calcular las cosas. Ese día ya lo vamos a quitar dentro de un minuto. Vaya. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Para empezar, ya tenemos la nota, las unidades valorativas. Necesitamos calcular las unidades de mérito. Y como menciona aquí, es la nota obtenida multiplicada por unidades valorativas. Entonces, aquí lo voy a poner. Cálculo de unidades de mérito. Le voy a poner un double, porque como pueden ver aquí en la tabla, puede tener decimales. Le voy a poner UM, unidades de mérito. Y entonces aquí me dice que es la nota multiplicada por las unidades valorativas. Ok. Ya tengo la unidad de mérito por cada materia. Ajá. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular la sumatoria. Vamos a hacer una sumatoria de las unidades de mérito y una sumatoria de las unidades valorativas. ¿Alguien de aquí recuerda cuando vimos los acumuladores? Pregunta, ¿los acumuladores se declaran adentro del ciclo, dentro del for o afuera? Exacto, como Miguel y Fabio mencionan, es afuera. Kevin, bueno, gracias, pero este todavía no es el cum. Estas son las UM, son las unidades de mérito. Las unidades de mérito, que es la multiplicación de este con este. El cum va a ser cuando dividamos la sumatoria de las unidades de mérito entre la sumatoria de las unidades valorativas. Entonces, todavía no es el cum, ya casi, pero todavía no es el cum. Bueno, entonces, como menciona Miguel y Fabio, lo vamos a definir afuera. Entonces, aquí le voy a poner, vaya, para empezar, la sumatoria de las unidades de mérito es un double. Voy a poner sumatoria de unidades de mérito, la inicialización 0, ¿ya? Y voy a crear otra, esta es sumatoria de las unidades valorativas, este es un entero, dejarlo como 0. Ok, entonces ahora pongo, sería acumular en contadores, voy a poner sumatorios. Entonces ahora lo pongo, las unidades de mérito va a ser más igual, la que es lo mismo que decir igual a lo que yo tengo más las unidades de mérito. ¿Ya? Y las unidades, sumatoria de unidades valorativas es igual al valor que ya tengo más las unidades valorativas. Entonces, esto ahorita lo que estoy haciendo es
haciendo la sumatoria, que al final aquí me va a dar 15 y aquí me va a dar 103.8. Bueno, entonces ahorita tengo ya las sumatorias. Entonces, al salir del for, en esta variable y en esta otra variable, yo ya tendría que tener el acumulado de todo. ¿Me explico hasta ahí? Voy a poner área acumuladora. Para eso no puedo. Voy a poner así un comentario para que sea más claro. Vale, entonces ahora nosotros ya tenemos la sumatoria de las unidades valorativas y la sumatoria de las unidades de mérito. Es más, podemos hacer aquí un cout solo para mostrarlo. Voy a poner. Ya lo vamos a quitar, solo para mostrar. Ejecutemos esto solo para ver que hemos calculado el valor correcto. Vaya 1 porque sí quiero calcular el cum, 4 porque son mis 4 materias inscritas, 8.2, 3. Estoy digitando estos valores que están aquí a la derecha. 7.44, 5.84, 6.64. Entonces, se fijan, aquí me dice sumatoria de unidades de mérito 103.8, perfecto, era tal como lo esperaba. Y después sumatoria de unidades valorativas 15, perfecto, tal como nosotros tenemos. Entonces, ahorita lo único que nos haría falta pues es dividirlo y ese ya es el cum, ¿verdad? Entonces devolvemos el cum. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Ya estamos un paso de terminar, la verdad. Nicole, muchas gracias. Estamos bien ahí. Ok, entonces estos comentarios les dije, los iba a quitar. Entonces, ahora creemos ya la variable. Double cum igual, que sería la sumatoria de las unidades de mérito entre la sumatoria de las unidades valorativas. Y ahora ya no voy a retornar 10, ya no voy a retornar mi valor tomado, sino que ahora retorno ya la variable, ya retorno cum. Y entonces ahora este cum, ¿verdad? Es el que se le va a devolver aquí al main y se le va a mostrar aquí. Entonces ahora ya terminé mi función, ¿verdad? Pudiera haberme ahorrado aquí una línea, pero para que quede más claro. Entonces ya he terminado mi programa. Ejecutémoslo para ver que todo funciona bien. Bueno, no, clear. ¿Se desea calcular su cum? Sí. Cantidad de materias inscritas, 4 materias. Y voy a volver a digitar los datos de la derecha. 8.2, 3, uy, dividido entre más 7, 4, 4, 5.8, 4, 6.6. Y se fijan exactamente, aquí me dice cum 6.92, que es lo mismo que habíamos esperado, 6.92. Y me dice, ¿desea calcular su cum otra vez? No, ya estuvo lo que quería hacer, lo de que no, y me dice, tengo un buen día y mi programa termina exitosamente. Así que bueno, ¿verdad? Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? De un programa, pero ya hecho pues de forma modular. Es decir, los programas hechos de forma modular, nuestro main va a ser pequeño, nuestro main va a ser muy legible, va a ser más la lógica de qué es lo que queremos hacer, y ya el detalle pues va a estar en las funciones. El detalle de qué es lo que el usuario va a escribir para continuar, eso hay que ver la función como quiere. De cómo calcular el cum, eso hay que ver la función como lo calcula. Es nuestro main, ¿verdad? Entonces, quiero que reflexionemos un poquito con esto. O sea, esta forma de trabajar, ¿verdad? Es más ordenada, porque entonces, digamos que alguien, la UCA me dice, mire, fíjese de que ahora el cum se va a calcular de otra forma. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi programa? Pues solamente esta función, la última. Ya no tengo que cambiar nada más. Ahora digamos que la persona que usa el programa me dice, fíjate de que ahora
ya no quiero que pidan uno y dos, sino que pidan S para sí, N para no. Ah, vaya, entonces voy a cambiar solo esta función. Entonces es mucho más ordenado. Y bueno, pues este es el primer ejercicio que les traigo el día de hoy. No sé, ¿qué les parece? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Miguel, solo adelante. si podría mostrar lo que ha escrito en la función de desea continuar. Ah, Por favor. claro, aquí está. Es más, ahorita se las voy a subir al repositorio para que la tengan ustedes en este mismo momento. Aprovechar el comercial para repetirle. Git status, me sale algo en rojo. Ah, bueno, pues tengo que añadir. Allá añadí algo, voy a volver a hacer un git status. Sale todo en verde. Ah, chivo, entonces ahora ya puedo continuar. Git, commit, añadir, ejercicio 14 de junio. Una vez que he hecho el commit, hago un git push. ¿Ve? Y entonces, uy, tuve que haber hecho un git pull antes. Sí, sí, sí. Ah, espera, que no hice un git pull antes. Ah, sí, ahí está. Auténtico commit. Git push to public. Git push. Sí, me faltaba hacer eso. Git status, no hay nada. Git pull, no hay nada. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, si nos venimos acá. Ahora aquí está. Lo último que hicimos fue añadirle hace un minuto. Y si nos vamos al cálculo del CUM, aquí está. Ya ustedes ya lo pueden descargar. Sí, ahí el error que me salió es que como lo tenía en otra carpeta, era siempre recomendable hacer un git pull antes. A mí se me olvidó hacer eso. Entonces, es cositas que pasan. Git pull, siempre es bueno hacer un git pull de... Vaya, entonces, estamos a ver aquí con esta función. Hagamos otro ejercicio, solo Kelvin, adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos más de un retorno en una función? Sí, vaya. Si tú lo sabes hacer bien y sabes lo que estás haciendo, pues no hay ningún problema. Vale. Pero, es más, hagamos un ejemplo para ver lo que quiero decir. Bien, pero yo tengo una función, ¿verdad? Yo tengo un función de... Copio esto aquí arriba. Vale.
Tengo esto, era solo para como una prueba. Vaya, entonces, desde el momento de que yo le pongo int a la función, ¿verdad? Yo me comprometo a que esta función va a devolver un entero. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que devolver un entero en todos los casos. ¿Verdad? Entonces, sería un error que yo ponga, por ejemplo, if, veamos, 1 mayor a 2, por decir algo. Si 1 es mayor a, o, por ejemplo, que yo pida int a, int b, si a es mayor que b, entonces yo pongo return, por decir algo, 1. Ahorita no estoy inventando. Si yo tengo un if y en todos los casos yo devuelvo algo, entonces aquí no me daría error. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque independientemente pase esto, yo retorno algo, pero si no pasa, pues yo retorno otra cosa. Es decir, mi función siempre va a retornar algo en todos los casos. O por ejemplo, aquí pongo otro if, ponga b es menor que a. Entonces, por ejemplo, aquí hay un problema. En esta función hay un problema, porque si a es mayor que b, me retorna algo. Si b es menor que a, no, aquí es al revés. Si b es mayor que a, me retorna otra cosa. Pero ¿qué pasa si a es igual a b? No me retorna nada. ¿Ya? Entonces, ahí hay un problema, porque si a es igual a b y no me retorna nada, y mi función se comprometió a devolver algo, ¿ya? Entonces aquí está el problema. Ahora bien, yo lo puedo solucionar con un else, cero, por decir algo. En otras palabras, yo puedo tener todos los retornos que yo quiera siempre y cuando sepa lo que estoy haciendo. Es decir, que yo retorne un valor en todas las posibilidades. Por ejemplo, si yo aquí no se lo puse, se me olvidó, no lo puse, entonces aquí la función está mala. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad en la que la función no retorna valores. Entonces, eso es como la desventaja o por la razón por la cual a uno, no, uno le debería de huir a hacer funciones con varios retornos. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, entonces se te puede olvidar en alguna if, o sea, más si tienes varios if anidados, en alguno de esos poner un retorno, y entonces tu función habría una posibilidad en la que no retorna nada y hay problemas. Entonces, digamos, un enfoque más ortodoxo es lo siguiente, vos decís int resultado, y vos decís, ¿cuál es el resultado que yo voy a devolver? Entonces vos decís, aquí resultado es igual a 1, resultado es igual a 2, resultado es igual a 0. Y entonces vos decís, return resultado. ¿Por qué? Porque en este otro caso, si a vos se te olvidó poner esto, por ejemplo, se te olvidó. Bueno, pero la función siempre va a retornar algo, va a retornar el valor inicial que vos le diste a la variable. Entonces, este es como el otro enfoque. Entonces, en general, verá, es recomendable usar un solo retorno para evitar este tipo de problemas, pero la verdad es que, como te menciono, si sabes lo que estás haciendo y eres bien cuidadoso, entonces puedes hacer varios retornos y no hay ningún problema. Otra forma es, tengo función prueba 2. Por ejemplo, que tú quieras hacer una validación. Por ejemplo, esto podría ser en una función void. Tú haces una validación. Tienes aquí tu variable de entrada. Entonces tú haces aquí una validación. Por ejemplo, if, yo que sé, que entrada sea mayor o igual a... Por ejemplo, solo si if entrada es positivo, tú vas a hacer lo que quieras, ¿no? Entonces aquí habría dos formas de hacerlo. Una forma sería validar aquí, tú pones tu código. Pero ¿qué pasa si este código es muy largo?
Entonces, a veces una forma más legible de hacer esto sería lo siguiente. Sería, en vez de hacer esto, tú dices, no, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué voy a poner todo esto? Entonces yo voy a poner if mi entrada es menor a 0, entonces que te le pones ratón de un solo. Como que, mira, si es esto, entonces adiós, termina la función. Y entonces tú pones tu código. Entonces, por ejemplo, digamos, esta sería como otra forma, por ejemplo, de decir, no, yo quiero salir temprano de mi función. Entonces tú aquí tienes un retorno donde no debería vivir. O por ejemplo, si esta función no fuera void, sino que fuera int, entonces vos devolvés, por ejemplo, -1, si es dando a indicar que hubo un error, y tú al final te pones el retorno y el valor que quieras poner. Si tú hiciste la validación aquí y los valores no eran correctos, entonces vos hiciste una salida temprana de la función y no ejecutaste todo lo demás. Entonces, como te digo, la programación, digamos, no hay una sola forma de hacer las cosas. Tú puedes ser muy creativo, hacer como se te ocurra. Entonces, por ejemplo, existen estas formas de hacerlo. Yo ya lo he utilizado un par de veces. No es lo más limpio, ¿verdad? Otra forma pudiera ser esto que está acá. Otra forma sería no hacer la validación adentro de la función, sino que hacerla afuera, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo la respuesta, eh, no, es posible hacer varios retornos dentro de la misma función. Claro que sí se puede, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y seas cuidadoso. Pero por términos generales, por ser ortodoxo, por ser súper correcto, deberíamos huirle a eso, ¿verdad? Y es mejor tener un solo retorno por función. No sé si me explico o si me doy a entender. Sí, sí, sí. Claro. Gracias. Perfecto, estamos. Andrea hace la pregunta, ¿cuándo subirá la grabación? Pues hoy en la tarde. Vea, en solo lo que termine eh, Google de procesar la grabación y ya me deje descargarlo, yo lo descargo y lo subo en YouTube. Vaya, nos queda tiempo para hacer más ejercicio. Hagamos otro más. Vaya, quiero ver. Hay un menú. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se recuerda? Mike. ¿Alguien ha visto esos menús que te dejan armar tu propio combo y te dicen elija su pan, elija su papa, elija su no sé qué? ¿Ya han visto menús así? Sube. Bueno, sí, no, pero el sube no lo tiene en menú. Eh, bueno, no, sí, ya que menciona el sube. Aquí está, ¿verdad? Vaya, qué conveniente. Vale, este es el que yo quiero. Voy a copiar la imagen. Vale, cabal, este tipo de menú quería yo. Vale, que le da varias opciones. Por ejemplo, aquí me menciona uno, elija, quiero ver, esto no está aquí en esa menú. Bueno, pero sería, elija su tipo de menú, si quiere ensalada, si quiere no se quiere. Estas cuatro opciones. Elija su pan, si hay de varios panes, esto no menciona. Elija su tipo de queso, elija sus vegetales, desea algo más, elija su salsa y después hágalo combo o no lo haga combo. Entonces, este menú ya es un poco más complejo, ahora ya es un poco más grande. Entonces, ¿qué les parece? Hagamos esto. Hagámoslo siempre con función. ¿Alguien de aquí nunca ha ido al software que no sepa de lo que estoy hablando? Hay uno aquí por la boca.
No es como el mejor restaurante del mundo, pero saca de ahí. Vale, voy a poner menú, Subway, modularización. Hay varios lugares que tienen así, Santa Burguesa lo tiene, había otro lugar, no me acuerdo el nombre. Saben a lo que me refiero. Vaya, entonces, hagamos esto. Ahora, aquí tenemos varias opciones. Usamos estos mismos nombres, ¿qué les parece? Menú choices, bread, cheese, veggies, variety, sauces. Sí, entonces sería, eh, eh, tenemos prácticamente, son 6 funciones. Bueno, 7 si queremos hacerlo menú. Además, hagamos esas siete funciones. Una función que sea igual, idéntica a la que hicimos antes, vea, para preguntar al usuario si desea seguir comprando o no. Es más, eso lo voy a copiar y pegar de lo que hicimos antes. Vea. Y después vamos a hacer 6 funciones, una para cada una de este tipo de cosas. Entonces, más. Voy a copiar esta que está. Voy a copiar, pero voy a quitar. Aquí está. El usuario desea continuar. Entonces ahora sería menú choice. ¿Verdad? Como si se fijan, lo que devuelve esto son palabras, ¿ya? Devuelve si querés queso americano o queso Monterrey cheddar o lo que sea. Entonces debería ser tipo string, ¿no? Va a ser tipo string. Entonces yo lo voy a poner menú. Voy a usar estos mismos nombres. Menú choice. Cuerpo, la función y retorno. Vaya, string porque lo que va a devolver es una palabra. Menú choices porque así se llama esto que está aquí. ¿Ve? Y esto. Hagamos de estas, hagamos varias. Este se llamaría bread. Ujú. Este se llamaría cheese. Se llama veggies. Este le voy a poner more variety. Este sería salsas. Y el otro es hacerlo cómodo. Bien. Entonces ya tengo mis 7 funciones. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar todas las, ¿cómo se llama? Todos los prototipos arriba. Copio el prototipo de este y lo pongo aquí. Voy a copiar este prototipo. Acá. Lo mismo con todo. Vaya, aquí está. Ya tengo todas mis funciones. El primero sería un saludar al usuario. Bienvenido a Subway. Lo mismo, ahora hacemos un while. Ese igual es mientras el usuario desee continuar. Creo que aquí lo voy a calcular, ya no es desea calcular su cum, sería desea, desea ordenar. Desea ordenar.
Si el usuario me dice que desea ordenar, entonces tenemos que pasar por todos esos pasos que están ahí. Bueno, entonces primero sería mandar a llamar pues todas estas funciones, ¿no? Sería primero elija su menú. Es más, lo puedo copiar de aquí. Yo recuerdo que ellos te preguntan si quieres el pan tostado o caliente o algo así. Aquí no sale. Vale. Va, va. Otra cosa, va. Como estas funciones me devuelven un tipo de valor, entonces yo necesito una variable donde almacenar las cosas. Entonces yo voy a crear esta variable. String menú, le voy a poner igual menú choices. En red, igual red. Aquí me sale. Ok, por ahí. Va, el error que me está dando es porque la variable que yo he creado tiene el mismo nombre de la función. Entonces le voy a cambiar el nombre a mi variable. Eh, Hay varias convenciones para ponerle el nombre a la variable. Una de esas es, por ejemplo, poner el tipo de datos, un guión bajo y después el nombre de la función. No es muy utilizada, pero en este caso me sirve porque, pues, para diferenciarlo. Bueno, entonces sería preguntar el tipo de menú, lo guardo aquí, preguntarle el tipo de pan, lo guardo acá, el tipo de queso, el tipo de vegetales. Aquí los vegetales puede ser uno o todos. Ya. Ahora sería preguntarle si quiere más variedad. Y aquí. Son los 6 pasos que ponen ahí. Porque de ahí estos son ya armados. Creo que va. Choose your drink. Ah, sí, instant drink. Ah, choose one side. Ya vi, ya vi, ya vi. Ujú. Va. Chivo, entonces estamos aquí. ¿Verdad? Y finalmente despedirnos. ¿Verdad? Gracias por su preferencia. Ok, entonces esos son los 6 pasos que propone aquí este. ¿No? Entonces ahora pues, vamos a definir cada uno de estos. Bueno, menú choice. Entonces aquí nos proponen 4 opciones. Este se llama foot long soup. Creo que este sería el de 30 centímetros. 6 pulgadas sub. Me falla mi- ¿Cuántos son 6 pulgadas? 15 centímetros. Ah, sí, el normal, digamos, el de 15 centímetros. Ajá, una ensalada o flatbread. Eso creo que no lo venden aquí en El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué no me gusta? ¿Verdad? Entonces, estamos aquí. Entonces, sería de preguntar al usuario. Elija su tipo de menú. Uno para, uno para el de 30 centímetros. 2 para el de 15 centímetros. 3 para una ensalada.
Y el flatbread, ese no lo voy a poner porque todos aquí no hay. Opción. Oye, entonces ahora tendríamos que definir una variable entera para almacenar el valor. Sería int opción, lo voy a poner a 0. Y ahora lo voy a poner. Sería sin opción. Ocupemos un pequeño. Aquí en las ensaladas me dan más opciones, ¿verdad? Aquí hay varias opciones de ensaladas. Hay una que se llama pollo rostizado al horno, otro que se llama jamón negro del bosque. Aquí hay otro que se llama de atún y otra que sería una ensalada normal, una ensalada vegetariana. Entonces, hagamos un switch. También para ir probando, para que vean que se prueba. Switch, opción. En el caso 1, entonces ahí es un sándwich de 30 centímetros, ahí no hay mayor opción. Voy a declarar una variable que se llama string resultado para ir almacenando el valor. Entonces, en el caso 1, que es el de 30 centímetros, resultado igual, ¿y cómo le llaman ellos al de 30 centímetros? Le llaman put long sub. En el caso 2, resultado, ellos le llaman 6 inches sub, de 6 pulgadas. Break. Y en el caso 3, ahí podemos volverle a preguntar, porque aquí nos dan estas opciones. Nos dan el de pollo, el de jamón, el de atún y el de vegetales. Entonces, aquí le voy a volver a preguntar. Sería, elija su tipo de ensalada. Le voy a poner 1 para pollo, 2 para jamón, 3 para atún y 4 para vegetariana. Vaya, dentro de los switches no puedo crear yo variables, entonces lo voy a crear aquí arriba. Mint ensalada. Y ahora nuevamente puede ser otro switch dentro de otro switch que yo recuerde, sí. Puede ser otro switch. Ensalada. Case 1. En caso de ser 1, entonces el resultado, recuerden, el resultado estamos poniendo nuestra. Si es 1, entonces lo voy a poner oven roasted chicken. Great. Entonces se llama black. Nunca había escuchado ese jamón. Dudas hasta ahorita, recuerden, pueden interrumpirme en cualquier momento. Voy a copiar esto aquí para mucho. Esto solo echar una. Este solo se llama veggie de la. Y este le pongo un break. ¿No? Estamos ahí. ¿Va? Y de ahí ya no sería return vacío, sino que sería return resultado. ¿No? Entonces, ahora un detalle aquí. Si el usuario digitó bien las cosas, pues entonces la variable de resultado pues va a tener, ¿cómo se llama? Pues el tipo de, ¿cómo se llama? El tipo de comida que se pide.
Pero digamos que el usuario vino y se equivocó y me digitó 5, 6, 8 o menos 10, por ejemplo. Entonces el resultado se me va a devolver vacío. Se me va a devolver una variable de tipo string, pero vacío. Entonces ahí nosotros podemos hacer un ciclo, ¿verdad? Para si la variable se me devuelve vacía, es decir, el usuario, hey, se equivocó, disculpe, pero se equivocó, entonces por favor vuelva a digitarme su opción. ¿Verdad? Entonces, es más, eso lo podemos hacer y hagámoslo para que, a ver, voy a poner aquí, vaya, string menú es igual a menú choice. Entonces voy a poner if string menú es igual a la cadena vacía, a lo mejor lo voy a poner while menú sea igual a la cadena vacía, entonces lo voy a mandar a llamar otra vez. Más, para que sea solo, no lo voy a hacer. Es decir, lo mando a llamar por primera vez. Si el usuario me digitó bien las cosas, entonces en string menú va a estar la opción que él quiera, va a estar oven roasted chicken, por decir algo. Pero si el usuario se equivocó en las cosas, entonces me va a devolver una cadena vacía. ¿Por qué? Porque nunca va a entrar ninguna de estas opciones. Me va a devolver este resultado, que es la cadena vacía. Entonces yo le pregunto, ¿es ese menú igual a la cadena vacía? Sí. Ah, bueno, entonces volverlo a pedir. Es más, podemos preguntar aquí al usuario. Digite de nuevo, voy a poner error. Digite de nuevo su opción. El usuario sepa que se equivocó, pero se lo estoy pidiendo de nuevo. Y se lo va a estar pidiendo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo, hasta que en la variable ese menú, pues me tenga algo diferente a la cadena vacía. ¿Me doy a explicar con eso, muchachos? ¿Estamos bien ahí? Yo tengo una duda. Adelante, Hugo. ¿Cómo se llama? Pero, por ejemplo, espérame, déjame ver cómo es la pregunta. Pero, por ejemplo, no podría poner como que solo puede digitar en los switch, solo podría digitar las opciones, o sea, números, solo números. O porque también podrían digitar letras y así, ¿sabes? Sí, te entiendo. Vale. Dos cosas respecto a tu comentario. Uno, un switch solamente puede trabajar con variables de tipo entero y con variables de tipo char. Entonces, es decir, por ejemplo, es más, esta opción es entera y esta ensalada es entera. Es decir, si yo intento hacer un switch con cualquier otro tipo de variable, con un float, con un double, con un string, no me va a funcionar. No funciona. Lo otro que menciona el compañero tiene mucha razón, es decir, yo puedo pedir al usuario, mire, digite lo que usted quiera, pero la verdad es que el usuario, vaya, ahí hay dos cosas. Uno, el usuario es muy probable que algún día se equivoque. Es decir, puede ser que no me escriba oven roasted chicken, sino que me escriba otra cosa, que me escriba, no sé, pavo ahumado, por decir algo. Y eso no es algo que yo tengo. Entonces, muchas veces pedirle el dato como tal al usuario, pues no es la mejor opción, sino que mejor le pedimos un número para que las opciones las tengamos más controladas nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que van a algún autoservicio del pollo campero y ahí hay un teclado y ustedes les digan, escriba lo que usted quiera. Ustedes pueden escribir algo que no esté en el menú. Entonces, no es muy conveniente hacer eso. Otra cosa, ¿quiénes son las personas que van a estar usando esto? Lo más probable es que lo va a utilizar la cajera o el cajero, la persona que va a estar en la caja. Entonces, a estas personas, lo más útil es que el programa sea lo más fácil de usar, lo más rápido de usar. Es decir, que mientras la persona digite menos, entonces mucho mejor. Entonces, ¿qué mejor que solo esté un tecladito numérico? Ya la persona que está en la caja ya está, se lo memorizó. La ensalada de pollo es 1.3, eso le escribe 1.3, es mucho más rápido. Entonces, en ese tipo de opciones, siempre lo mejor
va a ser evitar que el usuario escriba todas las cosas completas. ¿Por qué? Porque se tarda más, puede que se equivoque en alguna letra, y cualquier cosa. Siempre lo mejor va a ser pedirle ya las opciones, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Vea, me explico. Sí, gracias. Perfecto. Vaya, entonces, quiero ver. Voy a comentar estas de aquí porque esas todavía no las hemos hecho. Voy a mandar a llamar esta de acá. Va. Y voy a ponerla aquí. De nuevo lo puso unido. Perdón, Andrea. De nuevo lo puso unido. Ah, cierto. Gracias, muchas gracias. Paola, adelante. Yo tengo una pequeña duda. En el while, eso que acaba de poner como comentario, ¿por qué se colocó la S guión bajo antes de cada variable? Ah, sí, porque si yo le escribía, bueno, en este caso no me da error, pero digamos, si yo le escribía aquí, así como tal, entonces aquí el C++ me da un error, porque la verdad es que este es un error propio de C++, porque en otros lenguajes eh, sí me lo distingue, porque yo aquí le he puesto bread tanto a una variable como al nombre de una función. Entonces C++ se está confundiendo y me dice, hey, cuando me escribes pan, o sea, cuando me escribes bread, no te entiendo si te referís a la variable o a la función. Entonces, en este caso C++ se está confundiendo. Ya en otros lenguajes, por ejemplo C, Java, eso no va a pasar. Me puedo escribir el mismo nombre y el lenguaje no se confunde. Entonces yo, por ponerla de alguna forma distinta, ¿verdad? Entonces se me ocurre recurrir a una forma de nombrar las variables que ya no es muy utilizada. Esto se utilizó antes, pero ya no es muy usado. Describir el tipo de la variable, guión bajo y el nombre de la variable. Pero en resumen, esto es para nombrar de forma diferente la variable que la función, porque se puede confundir el C++. Pero no tuvo que haber sido directamente así, lo puedes haber puesto en mayúscula, lo puedes haber puesto de otra forma. ¿Respondo la pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Vale. Y ahora finalmente voy a hacer un resumen del pedido. Y voy a poner... Ahorita lo voy a poner así, ¿verdad? Porque creo que ya no nos queda el tiempo de implementar todas las demás opciones, pero creo que todos ven que sería casi que la misma estructura. Va, ejecutemos eso. Vemos qué tal va nuestro programa. Vale, vamos a voy a limpiar. Aquí está. Entonces aquí me dice, hey, bienvenido a Subway. Deseo ordenar 1 para sí, 2 para no. Funciona 1 para sí. Entonces aquí está el paso 1. Elija su tipo de menú. 30 centímetros, 15 centímetros o 3 para ensalada. Me digito 1 para el de 30 centímetros. Entonces aquí me dice, resumen de su pedido, footlong soup, que es lo que teníamos acá. Voy a poner un salto de línea extra aquí para que se mire más ordenado. Pedido de 30 centímetros, aquí me dice, resumen de su pedido, footlong soup, o un sándwich de un pie de largo, 30 centímetros. Y listo, ahora vuelvo a pedir. ¿Deseo ordenar? Sí. Ahora voy a elegir la opción 2. Entonces aquí se resumen de su pedido, 6 inches sub, es decir, un sándwich de 6 pulgadas, de 15 centímetros. Ahora pongamos opción 3. Entonces ahora me dice, no, aquí me equivoqué, era en el otro. Aquí. ¿Deseo ordenar? Sí. Ensalada. Y ahora que me dice, ensalada cualquiera, la de pollo, la de jamón, la de atún o la vegetariana. Pidamos la de pollo, opción 1. Entonces aquí me dice, resumen de su pedido, de oven roasted chicken, o pollo rostizado en horno. ¿Desea ordenar otra vez? Sí. Una ensalada, quiero una vegetariana. Y ahora que me dice, resumen de su pedido, el veggie deli. Veggie delight. Vaya, ahora vuelvo a pedir, pero me voy a equivocar a propósito. Aquí voy a escribir la opción 5, por ejemplo.
Entonces, si fija, ahora me dice, error, digite de nuevo su opción. Ah, ¿por qué? Porque se ejecutó la función menu choices, entró a todo este switch y no encontró la opción 5. Vea, no la encontró, entonces la devolvió vacía. Y como la devolvió vacía, entonces me regresa al main y me dice, hey, está vacía, entonces digite de nuevo su opción. No voy a volver a equivocar a propósito, voy a escribir un 6. Entonces me dice, error, digite de nuevo. Pues si me equivoco muchas veces, me equivoqué 4 veces, hasta que yo le digite un valor correcto, entonces hasta ahí me va a dejar de preguntar. Ahora ya le escribo 1, ahora me dice footlong. Entonces, efectivamente, pues funciona. Entonces, pues ya quedan 10 minutos para las 11, así que no nos queda tiempo para terminarlo. Lo podemos terminar el jueves si gusta. Pero creo que digamos este ejercicio pues está bonito porque ya es una opción más, es un menú más grande y un poco más cercano a lo que es la realidad. ¿Verdad? Y si se fijan, pues la estructura sería la misma para las otras, solo que en vez de preguntar si ha ensalada un pan, sería tipo de panes, queso, ensalada, vegetales y todo eso. Es más, sería bonito que ustedes lo hicieran pues como un ejercicio en su casa para que cada quien practique. Así que pues bueno, pues estos son el material que les he traído el día de hoy. No sé qué les parece, me he dado a entender, espero que así sea. ¿Verdad? Y dudas, ¿verdad? No sé si hay preguntas, si no, con eso terminaríamos la sesión de hoy. Si se fijan, para la programación no hay como una sola receta. Lo que tenemos que hacer es comprender qué es un int, perdón, qué es un if, qué es un switch, qué es un while, cómo funcionan, mezclarlas entre ellas, y pues ahí van. Si nos dan un menú súper complejo, pues solo nos tardaríamos más en hacerlo, pero las estructuras pues son las mismas aquí y en prácticamente todos los lenguajes, ¿no? Así que Daniel menciona todo claro, muchas gracias Daniel, muy amable. Así que pues, bueno, Paola, lo voy a subir ahorita tal como está y en la próxima clase que terminemos, ahí lo vamos a subir ya finalizado. Así que bueno, entonces quedémonos hasta aquí. Me la voy a terminar la grabación, pero me voy a quedar un par de minutos más por si alguien tiene alguna duda. ¿Ya? Espero ya subirle las notas de su segundo parcial el día de hoy por la tarde. ¿Ya? Esperaría que así sea. Así que, pues bueno, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por el día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias a ustedes.